Vamos a empezar a recorrer, por lo menos someramente, cuál es la competencia de la justicia federal. La competencia federal, por definición, es de excepción, es una competencia limitada y se encuentra establecida en el artículo 116 y 75, inciso 12 de, de la Constitución Nacional, más las leyes reglamentarias, en particular la ley 48 que vamos a ver a posteriori. El artículo 116 dice: corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Esa es una reserva, una excepción muy importante que tiene que ver con los códigos de derecho común. Y también continúa que esos códigos, esas cuestiones de derecho común están reservadas a la justicia ordinaria, y continúa el artículo, dice, y por los tratados con las naciones extranjeras. Y después viene cuál es la competencia originaria de la Corte, porque habla de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, o entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Bueno, en esta redacción tenemos varias cuestiones que tienen que ver con la competencia originaria de la Corte, es decir, cuestiones que se tramitan directamente ante la Corte Suprema de Justicia. El caso más paradigmático para nosotros que somos pampeanos puede estar en la disputa entre La Pampa y Mendoza por el río Tuel. Como es una causa que es entre dos provincias, la competencia es originaria de la Corte Suprema. También hemos visto, incluso La Pampa, diferentes disputas que tienen las provincias con el gobierno central, con el gobierno federal, respecto de la coparticipación o de la asignación de fondos. Todas las provincias en algún momento tienen alguna especie de litigiosidad con Nación. En este momento, si ustedes miran ven las noticias, lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas disputas de las provincias contra la Nación también la competencia originaria es de la Corte. Y también incluso en cuestiones que tienen que ver con delitos, por ejemplo, delitos cometidos por cónsules o embajadores extranjeros, la competencia originaria es de la Corte. Y el caso más conocido, ustedes saben que, o deberían saber, que en la década del 90 hubo dos atentados a la comunidad judía, dos atentados de características gravísimos, una bomba en la Embajada de Israel en el año 92 y el atentado a la Mutual Judía de la AMIA en el año 94. Dos hechos de similares características, tal vez teñidos o seguramente relacionados con el terrorismo internacional, que aún hoy no tiene culpables definidos. El atentado a la embajada fue investigado por competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquella época, con algún secretario especializado en la materia, a cargo de su presidente, que era el doctor Levene. Y el atentado de la AMIA, de similares características, como no era una embajada, sino que era una mutual, una entidad privada judía, fue investigada por el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Como les decía hoy, les explicaba, como un mismo hecho con las mismas características tienen competencias totalmente distintas. Eso, en ese caso, en razón de las personas y de los lugares que se encontraban afectados. En uno se encontraba afectado una embajada de un país extranjero y en el otro una mutual de una comunidad extranjera. El artículo 75 del Código Civil es muy importante en el inciso 12, que se llama la cláusula de los códigos. Entre las facultades que corresponden al Congreso, dice dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización o nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, quiebras, sobre falsificación de moneda corriente y documentos públicos del Estado,
y las que requiera el establecimiento del juicio por jurado. Es decir, el artículo 12 establece la cláusula de los códigos. Permite que el Congreso de la Nación dicte para todo el país un código unificado. Civil, comercial, penal, de minería, de trabajo, de leyes de seguridad social. Pero después la aplicación, según corresponde, pertenecerá a jurisdicciones federales o provinciales en razón de las cosas o de las personas. ¿Mm? ¿De dónde, en qué lugar en qué lugar vamos a empezar a hurgar? ¿En qué leyes? Bueno, en particular algunas leyes cuando son dictadas expresamente dicen que es de competencia federal. Hay, por ejemplo, algunas leyes de residuos tóxicos, o también, pero es muy importante, por ejemplo, el artículo que vamos a ver ahora, el artículo 3º de la ley 48. Ustedes ven que por el número es una de las leyes fundamentales de la nación, de su fundación, y es ahí donde se determinan muchas de las cuestiones de competencia que tienen que ver con la justicia federal. Cuando yo se los resalto en rojo, tiene que ver que tiene mayor incidencia práctica que el resto de los incisos. El primer inciso del artículo 3º dice: los crímenes cometidos en alta mar a borde de buques nacionales o piratas extranjeros serán juzgados por el juez de sección del primer puerto argentino a que arribase el buque. Juez de sección, cuando se dice juez de sección en las leyes, en la ley 48, se refiere al juez federal. Es decir, un hecho cometido a bordo de un buque nacional, un crimen, será juzgado por el juez federal del primer puerto que toque ese buque. Los crímenes, o sea, los delitos, cuando hablamos de crímenes, delitos cometidos en los ríos, islas, puertos argentinos, serán juzgados por el juez que se halle más inmediato al lugar del hecho o por aquel cuya sección se encuentren los criminales, según el que sea el que prevenga la causa. Acá se determina de dos maneras. Tiene que ver con los delitos que se cometen dentro en los puertos. O es el juez que esté más cercano o el juez donde residan los imputados. Es aquel que intervenga más rápido en la causa.